Vamos a la palabra. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Jeremías 9, verso 23 y 24. Dice así, lo vamos a proyectar, por favor. Dice así. Así dice el Señor. ¿Quién está hablando aquí? Diga conmigo, mi Señor. Porque Él es nuestro Señor. Dice, así dice mi Señor. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Siguiente. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Dejemos ese verso ahí, por favor, un momento. Dice la palabra, si alguien quiere gloriarse, no se gloríe de que Bucaramanga quedó campeón, porque eso es efímero. Eso la otra semana ya se olvida y luego viene otro campeonato y viene otro campeón. No se gloríe en eso, ¿no? Ni el sabio se gloríe en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el pobre en su pobreza, ¿cierto? Ni el asalariado en su salario, no se gloríe de eso. Ni el doctor se gloríe de su profesión, dice. Pero si alguien se quiere alabar, si alguien se quiere mostrar, si alguien quiere chicanear ante la gente, que sea de esto, ¿de qué? De conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Diga conmigo, de conocer a Dios y de comprender que Dios es el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Pues déjame decirte, en esta mañana vamos a alegrar el corazón de Dios, vamos a hacer sonreír a Dios, porque hoy vamos a tratar de entender un poco más quién es la Trinidad. Dice aquí la palabra que el Señor, dice, actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia. ¿Cómo es que Dios actúa en la tierra? Con amor, ¿cierto? Con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Amor, derecho y justicia, afirma el Señor. Y dice que Él lo hace eso en la tierra. Ahora, por la palabra, vemos que Dios obra aquí en la tierra es a través del Espíritu Santo. Todo lo que Dios hace aquí en la tierra, lo hace a través de la respuesta de una oración que alguien hizo, pero lo hace a través del Espíritu Santo. Diga conmigo, todo lo que Dios hace aquí en la tierra, lo hace con el poder del Espíritu Santo. No se te olvide. Por eso en esta mañana vamos a alegrar el corazón de Dios y vamos a aprender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y es algo bien clave que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender. Porque el que obra aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Porque el que vive en nosotros es el Espíritu Santo. Porque el que actúa aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer el amor del Padre, el favor y la gracia de Jesucristo. Pero tenemos que tener comunión y compañerismo con el Espíritu Santo. Ahora, mis amados, ¿quién es este maravilloso Espíritu de gracia? Si queremos tener amistad con el Espíritu Santo y trabajar en su compañía, necesitamos conocerlo bien. Inclina tu rostro y vamos a orar. Espíritu de Dios, en esta hora estamos delante de ti. Señor, queremos agradarte hoy. Queremos hacerte sonreír. Porque tú dices, si alguien se quiere alabar, que se alabe en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que actúa en la tierra con amor, derecho y justicia. Dios, por tu palabra, Señor, vamos a conocer un poco más del Espíritu Santo. Por eso, en el nombre de Jesús, toda opresión demoníaca es derribada, toda estructura mental es derribada. Todo dardo del diablo a la mente es derribado en el nombre de Jesús. Sometemos la carne ahora y los pensamientos en el nombre de Jesús. Y te pedimos que un espíritu de gracia y un espíritu de favor venga a nuestras vidas y podamos recibir la impartición y conocer
quién y qué hace el Espíritu Santo en esta tierra y en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. ¿Quién es el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo es Dios. Como Dios Padre y como Dios Hijo, el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. La Biblia llama a Dios al Espíritu Santo. La misma palabra llama Dios al Espíritu Santo. ¿Recuerdan allí cuando Jesús estaba dando las instrucciones después de que resucitó? Le estaba dando instrucciones a los discípulos. Le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen a la gente que cree. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesús le estaba dando el mismo nivel al Espíritu Santo que a Dios. Es decir, para Jesús el Espíritu Santo es Dios. Pero también en Hechos capítulo 5 hay una historia bien impactante. Había un mover de Dios, un avivamiento de Dios, donde la gente traía sus ofrendas, vendía cosas y la traía a la iglesia para que el evangelio se siguiera extendiendo. Y entonces fue uno y vendió su propiedad. Y va y se lo presenta allí a los apóstoles y a Pedro. Y le dice: mire, vendí mi heredad, vendí mi herencia y aquí está la plata. Y le dice Pedro: ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que vendiste? Dice: sí, eso es todo. Entonces Pedro lo desenmascara, porque este era un mentiroso, era un avaro. Le dice allí en Hechos 5:2: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? ¿A quién le estaba mintiendo Ananías? Al Espíritu Santo. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Dice: ¿no era tuya tu heredad? ¿No era tuya tu finca, tu casa? ¿No te podías quedar con ella? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu potestad? Tú podías haber hecho con tu dinero lo que tú quieras. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Y que Ananías mintió al Espíritu Santo y mintió a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener en claro esto. Porque a veces mentimos sin necesidad, por querer aparentar, por querer influenciar, por querer que nos miren de una manera diferente. Pero no estamos mintiendo a los hombres, sino estamos mintiendo al Espíritu Santo. Y si mentimos al Espíritu Santo, le estamos mintiendo a Dios. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo creó una obra que solo Dios podía realizar. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba moviéndose en la creación, esperando la orden del Padre para crear, para formar la creación, para hacerlo. Porque recuerda, el Espíritu Santo es el que obra. Ahora, el Espíritu Santo creó una obra que solo Dios puede realizar. Creó los cielos y la tierra por voluntad de Dios. Pero también el Espíritu Santo resucita a los muertos. Mis amados, ¿a cuántos el Espíritu Santo resucitó de la muerte eterna? Amén. Yo soy el primero, y todos los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador hemos pasado de muerte a vida. Esto es en serio. Esto no es un cuento, porque algunos no lo han percibido en su espíritu. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna, pero por medio de Jesucristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque el Espíritu Santo nos convenció.
porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el Espíritu Santo también nos hace nacer de nuevo. Dice Juan 3:5, el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Jesucristo está hablando con Nicodemo y dice, tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿Qué quiere decir nacer de agua y de espíritu? Tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y tienes que recibirlo en tu corazón, y tienes que bautizarte en agua. En este año vamos a tener bautismos en esta casa. Para los que no se han bautizado, tomen en serio esto, porque no es simplemente decir, ay, qué bueno, sí, yo ya soy salvo. Pero Jesucristo dijo, ¿cierto? Para nacer de nuevo se necesita ¿qué? Nacer del agua y del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo también convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence a nuestros familiares que están determinados para muerte eterna si no se reconcilian con Jesucristo? El Espíritu Santo. Y aquí hay algo bien impactante. Mis amados, en los 80 y en los 90 hubo un mover de evangelización, que la gente evangelizaba y evangelizaba y evangelizaba. Y eso fue glorioso porque eso trajo buenos resultados. Pero también provocó que la gente rechazara el evangelio y las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque alguno no estaba pidiendo que se les hablara. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo es el que convence al pecador, está que convence a la persona que va al infierno si no se arrepiente. Y el Espíritu Santo es el que nos muestra cómo hablarle a las personas, cómo compartirles y el momento exacto para hablarle. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del Evangelio a todo tiempo, a toda persona, sin que nos pregunten? Nos vemos religiosos y fanáticos. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es que por el don de ciencia y sabiduría nos muestra el corazón de esa persona. Hoy veníamos en el carro para la iglesia y veníamos subiendo ahí, entrando a Florida, y mi esposa dice, mire, esa niña que pasó tiene un tremendo dolor, se ve angustiada. Eso es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos revela algo así, entonces podemos hablarle a la persona. Pero si cuando le hablamos a la gente y no hay sabiduría, en lugar de ser eso bendición, la gente lo rechaza. Porque no entendemos que la evangelización se hace conjunta con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que nos revela. El Espíritu Santo es el que nos muestra. Ahora, el Espíritu Santo posee todos los atributos divinos de Dios. ¿Por qué? Solo Dios es eterno. Y como cantaba aquel cantante, profeta mundano, nadie es eterno en la vida, tenía toda razón. Nadie es eterno en esta tierra, tenía toda la razón. Porque el único eterno es Dios. El único omnisciente es Dios, que todo lo sabe. El único omnipotente es Dios, que es todopoderoso. Y el único omnipresente, que está presente en todos lugares, es Dios. Es el único que tiene esos atributos divinos. Y el Espíritu Santo también tiene todas estas cualidades. Es decir, que el Espíritu Santo es eterno. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipotente, todo lo puede. Y eso omnipresente está presente en la creación de Dios. Y vive en aquellos que le permiten entrar a su corazón. Ahora, el Espíritu Santo tiene todas las cualidades de la Trinidad. Pero también el Espíritu Santo es una persona divina. Y como persona puede comprendernos a nosotros, personas que somos humanos. Puede comprender nuestros asuntos, puede ayudarnos, nos conoce profundamente
delante del Espíritu Santo no podemos esconder nada. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Ahora, cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, no estamos diciendo que tiene un cuerpo, porque el cuerpo del Espíritu Santo en esta tierra son tú y yo. Son a todos aquellos que abren su corazón para Jesucristo. Son todos aquellos que permiten que el Espíritu Santo viva en ellos. Son todos aquellos que se guardan de maldecir, de decir malas palabras, malos pensamientos, porque saben que son templo del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, como persona, el Espíritu Santo habla. Como persona, el Espíritu Santo habla. Apocalipsis 2:7. Miremos lo que dice Apocalipsis 2:7. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que habla a las iglesias? El Espíritu Santo. ¿Y a quién le habla? Al que tenga oído para oír. Y dice, el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A cada iglesia el mensaje es el mismo. El Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu habla a la iglesia. El Espíritu Santo habla a los creyentes. Ahora, ¿cómo es que habla el Espíritu Santo? Pues, mis amados, el Espíritu Santo nos habla por la creación. El Espíritu Santo nos habla por otra persona. El Espíritu Santo puede utilizar a una persona no creyente para hablarnos a nosotros. El Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. Y los que vamos entrando en las profundidades del Espíritu, ya nos habla en nuestro interior. Y es una voz interior que nos habla, que nos dice, que nos revela, que nos muestra. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, pregúntale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ¿qué de esto? Espíritu Santo, ¿cuánto ofrezco por esto? Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo nos va a decir: venda la casa en esto, compre la casa en esto, compre el carro en esto. Porque permitimos que nos hable, porque permitimos que nos guíe. Entonces el Espíritu Santo nos habla y Él está encantado de hablarnos cada día. Cuando yo inicié el Evangelio y me empecé a meter más con las cosas del Señor, había un hombre en Barranca, un hombre de Dios, el pastor Néstor, que todo el día me decía: hoy me habló Dios, hoy me habló Dios. Y yo decía: ¿y este qué se cree? ¿Que es que Dios le habla a uno todos los días? Sí, Dios nos habla todos los días. Nos habla en una voz interior, nos habla por su palabra, nos guía, nos muestra, nos revela, nos dice aún las cosas más pequeñas, nos muestra situaciones que pueden pasar antes de que pasen. Alguna hermana le dijo: pilas con el celular que se le va a caer, y le va a caer en la taza del inodoro. Nos dice esos detalles, pero hay que creerle. Ahora, ¿cómo ocurre eso? Él nos habla y nosotros creemos con la primera voz. Porque en el caso de la persona o de cualquier persona que el Espíritu Santo le diga: oiga, le dice a la persona: no salga, el Espíritu Santo le dice: no salga. Le dice: no, pero voy a salir acompañado, pero voy a salir más tarde. Es decir, esa segunda voz ya es humana. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es lo primero que nos dice. Ahí lo primero que nos habla, eso es así. No esperes la segunda. Y Dios me ha estado entrenando en el precio de la historia, que llevan elementos para vender. Y antes de que diga el precio de que se lo van a comprar,
yo digo, eso vale tanto. Y me impactó porque he acertado. Pero el Espíritu Santo me estaba entrenando. Porque yo decía, 3,000. ¿O será 3,500? Y cuando salía era 3,000. Era la primera voz. Lo primero que nos dice es clave para uno entenderlo y para saber que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Ya la segunda voz ya es humana. Y ya la tercera voz puede ser diabólica. Por eso hay que tener mucho cuidado para tener comunión, intimidad y anhelar que el Espíritu Santo nos hable. Aleluya. Eso es poderoso. Ahora, mis amados, la primera mención, la primera impresión de la persona. Un día estábamos dándole consejería a una persona, a un hombre, era un arquitecto, un ingeniero, bien preparado. Y yo estaba hablando con él en la oficina y veo que mi esposa entra y sale como un resorte así. Sale como con una ira. Yo dije, ¿qué le pasó? Y luego dice, no, ese es un perverso. ¿Sabe qué estaba haciendo ese perverso? Violando a su hijo de 2 años. Pero ella sintió la primera impresión, el primer momento. Y qué bueno cuando nosotros le creemos al Espíritu Santo. Alguien daba testimonio, yo desde que empecé a leer la palabra de Dios, a buscar a Dios, a orar, Dios me muestra. Y es la primera impresión. Y entonces, ¿sabe qué le dice el cónyuge? No, para usted todos son malos. Para usted todos son malos, no. Es que cuando la persona tiene el Espíritu Santo, lo percibe y es la primera impresión. Tú entras, no tienes que analizarlo, no tienes que, es la primera impresión que llega y entonces ve que el Espíritu Santo ahí te está hablando. También el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe cuál es la mayor debilidad que nosotros tenemos en la vida cristiana? No orar. Y aquí hay unos raquíticos, hay unos débiles, hay unos moribundos porque saben que el poder está en la oración y no oran. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra habilidad. Porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. Pero también el Espíritu Santo nos enseña. Dice Juan 14:26, más el Consolador, más el Paracleto, el Abogado, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo? Todas las cosas, lo presente y lo porvenir. Él nos enseña todas las cosas. Él nos muestra, Él nos revela, Él nos guía. Por eso la dona de esta semana dice, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni temor, ni la depresión, ni la depre, ni la tristeza, ni nada, ni principados, ni potestades, ni noticias. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos enseña. Nos enseña que las cosas por venir, las cosas espirituales, lo que está pasando en la nación, y nos recordará todo lo que Jesucristo ha dicho. Pero también el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. Dice la palabra que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El mayor evangelizador en esta tierra es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja con la iglesia, en equipo con nosotros, para ganar almas, para robarle o arrebatarle las almas al enemigo, sacarla allí de las llamas del infierno y trasladarlas al reino de nuestro amado Hijo Jesucristo. Ahora, también el Espíritu Santo nos guía a toda verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿La verdad de qué? La verdad del Evangelio que permanece firme. En este último tiempo vendrán muchos maestros y falsos maestros y muchos lobos vestidos de ovejas, que aún se vestirán como pastores. ¿Para qué? Para matar las ovejas, para llevárselas para el infierno. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Que nos guía a toda verdad. Ahora, y aquí es algo bien poderoso. Cuando uno ya empieza a conocer al Espíritu Santo, empieza a escucharlo, empieza a conocer cómo habla, entonces el Espíritu Santo dice, este está aprendiendo, le voy a dar órdenes. ¿Y qué se hace con una orden, mis amados? Se obedece, ¿no es así? El Espíritu Santo nos da órdenes a todas las personas que servimos a Jesucristo. Dice allí en Hechos 16, 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahora, ¿acaso no es que Dios quiere que nosotros le hablemos a todo el mundo y a toda hora? No, Señor. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para saber el momento oportuno, el momento clave para hablarle a una persona de Dios, ¿cierto? Y el tema de cómo entrarle a esta persona para que comprenda que Dios está tocando a su corazón. Por eso, mis amados, aquí el Espíritu Santo les está diciendo o prohibiendo a Pablo y a Bernabé diciendo, aquí no prediquen. Pero, ¿y acaso eso es lo que nos pide? Sí, pero aquí no lo hagan. Y entonces fueron a otras ciudades, aquí tampoco lo hagan. Y una de las cosas que pasó es porque ellos no le preguntaron al principio. El primer viaje misionero fue glorioso, poderoso. Y entonces el segundo viaje dijo, será lo mismo, y arrancaron, ¿cierto? Como alma que lleva a Dios. Y empezaron a evangelizar, pero no era por ahí. No era por ahí. Hasta que se les ocurrió escuchar al Espíritu Santo. Ah, bueno, Espíritu Santo, entonces ¿dónde? Entonces dice que en un sueño, en una visión de noche, se le presentó un varón macedonio y dijo, vengan, háblenos, ayúdenos, los estamos esperando. Y eso es poderoso, porque el Espíritu Santo nos presenta. Una vez hicimos una escuela de misiones con mi esposa, allá en Iquitos, Perú. Un tiempo bien bendecido que marcó mi vida. Y llegamos a Leticia y fuimos a visitar una tribu indígena. Y apenas llegamos a una casa, una mujer me dijo, yo lo vi a usted. Anoche en un sueño lo vi llegar y era usted. Eso era el Espíritu Santo preparando el que iba a recibir el mensaje y preparándome a mí para darme fuerzas, diciendo, estamos en el lugar correcto, estamos en el tiempo preciso para hablarle a estas personas de Jesucristo. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos da órdenes, dice, no vaya, quédese, no salga, no vaya a esa invitación. Ay, pero ¿cómo voy a decir que no? El Espíritu Santo sabe todo, lo conoce todo y Él nos guía a toda verdad. Ahora, y aquí esto es muy práctico, porque lo estamos viendo en este tiempo difícil. Después de pandemia, y en la pandemia sucedieron muchas cosas. ¿Y qué podemos aprender de esto? El Espíritu Santo es el que llama a las personas a la obra de Dios. Y es el que las coloca en sus distintas posiciones dentro de ellas. ¿Quién es el que llama a la obra de Dios a una persona? Es el Espíritu Santo. El problema que ha habido en el último tiempo
es que las personas no son llamadas por el Espíritu Santo, sino son llamadas por un hombre o por una misión. Necesitamos un obrero allá en la vereda tal. Liliana quiere irse para allá. Dice Liliana, ahorita puedo hacerlo. Pero es el mandamiento de un hombre, el llamado de un hombre, no del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, algunas iglesias cerraron, terminaron. Y lo que yo puedo recibir por el Espíritu de Dios es que estas personas no fueron llamados por el Espíritu Santo. Porque lo que es del Espíritu Santo permanece. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y los llamamientos son irrevocables. Ahí están. Ahora, la persona que tiene llamado de Dios, Dios le da sueños, Dios le da visiones. Yo empecé a tener sueños y visiones acerca de Dios desde los 5 años. Me dieron varias profecías. Donde quiera que iba me daban profecía de ministerio. Y eso era una pasión en mi vida. Era un fuego en mi vida. Eso estaba ahí porque Dios me marcó, me separó con un propósito. Y es predicar el evangelio en este tiempo. Aleluya. Y hacerlo en compañía, ¿cierto? Y con la autorización principal del socio principal, que es el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, dice allí en Hechos 13, había un mover muy bonito en las iglesias. Allí había una visitación en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Y dice Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Los que estaban reunidos ahí. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Vemos aquí que el que está llamando al apostolado, a Bernabé y a Saulo, es el Espíritu Santo. El que llama al ministerio de tiempo completo, sea apóstol, pastor, maestro, evangelista, es el Espíritu Santo. Y a veces tenemos, mis amados, la idea de que porque una persona hable muy bien, se exprese muy bien, tenga carisma, llegue a la gente, este puede ser un candidato para ministrar la palabra de Dios, para predicar el evangelio de tiempo completo. Y desafortunadamente muchas personas terminan heridas, familias destruidas, hijos que no quieren saber nada de Dios sencillamente porque hubo una mala orientación. Porque la persona no fue llamada por el Espíritu Santo. Tenía la capacidad, era muy hábil para manejar gente, para hablar. Sí, pero eso no le califica. Porque la persona que tiene ministerio es como un Andrés, que se la pasa en la iglesia todos los días. La persona que tiene ministerio es una persona que toca decirle, váyase. Pero la que tiene ministerio empieza desde niño, desde adolescente, está en todo, está en todo, está en todo. Porque ese es el lugar donde Dios quiere que esté. Aunque Dios no le haya dicho claramente, pero por el Espíritu Santo Él sabe estar ahí. Yo desde los 12 años empecé a ir a la iglesia y me la pasaba en la iglesia, barría. Allá había un piso de madera en Bogotá que había que virutear. ¿Alguien sabe qué es virutear? De pronto los jóvenes no saben qué es virutear, ¿cierto? Era como con una esponja grande, ¿cierto? Uno empezaba con el pie a sacar el mugre de la madera y luego encerar. Y luego al terminar estaba en la puerta y no me quería ir. Porque el que tiene ministerio, el que tiene llamado, ama la casa de Dios, lo inviten o no lo inviten. Dice, no me voy porque no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no me fuera. Está ahí pendiente de las cosas, ayuda, porque eso va por dentro. Pero desafortunadamente se cometen muchos errores. Mire qué bonito habla. Mire cómo se expresa. Mire cómo tal cosa. Mire cómo la gente lo sigue, es amable. Este puede ser un buen candidato. Y desafortunadamente esas personas terminan heridas. Y algunas familias destruidas. Y algunas de esas personas terminan hasta fuera de la iglesia.
¿Y qué pasó? ¿No era que tenían llamado? No era un llamado humano. No era un llamado humano, no era un llamado del Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo es el que fortalece al pueblo de Dios. Es el que nos fortalece a nosotros los creyentes. Nos da fuerzas, nos anima para seguir adelante, nos consuela, nos llena de su paz, nos llena de su gozo. Por eso, mis amados, cuando una persona, algún familiar, parte a la presencia de Dios, lloramos, pero hay gozo y alegría. Y eso a algunos les extraña. Dice, ¿cómo así? Mire, se ve contento. Claro, porque tiene la paz del Espíritu de Dios, porque tiene la consolación del Espíritu Santo, que nos consuela en todo. Pero el que no lo entiende dice, estaba esperando era que se muriera. Porque mire ahora cómo de contento se ve. Mire cómo de contenta se ve. No, es que el consuelo del Espíritu Santo nos llena, nos fortalece, aún en los momentos difíciles. Y aún en estos días aprendíamos algo con mi esposa, que uno tiene que tomar las cosas, ¿cómo era que decías? Con calma, tranquilo, espere un momento. No ser reactivo. Por ejemplo, tú ves que tu hijo o tu hija llega llorando con unas lágrimas así. Y tú dices, ¿quién le pegó? ¿Quién le hizo daño? ¿Quién lo robó? Un momento, calme, espere, venga, siéntela. Dice, pregúntele qué le pasó. Y vas a ver que generalmente no era nada de lo que estaba pensando. Por eso el Espíritu Santo nos enseña a ser proactivos, no reactivos. Porque el que reacciona simplemente se hace una película en la cabeza sin antes preguntar qué pasó. Y aún hasta se mete en problemas, se mete en dificultades, contesta mal, porque reacciona sin saber qué es lo que estaba pasando. Por eso el Espíritu Santo coloca control en nuestras vidas, ¿cierto? Y ya antes de reaccionar, antes de ponernos a llorar con nuestros hijos que están llorando, le preguntamos, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos fortalece. Ahora, el Espíritu Santo tiene conocimiento. El Espíritu Santo tiene conocimiento. Dice allí en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo estudia, todo lo profundiza, aún lo profundo de Dios. Como dice la palabra, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él, por Él y para Él sea toda la gloria, aleluya, por los siglos de los siglos, aleluya. Entonces, el Espíritu Santo tiene conocimiento para juzgar las cosas profundas de Dios, para estudiar y comprender el corazón humano. En estos días estaba leyendo un artículo, escuchando, de Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, que Jesucristo le habló. Y eso es bien impactante, porque muchos de esos negocios que este hombre ha hecho, de Tesla, de SpaceX, de una cantidad de compañías, yo estoy seguro que es el Espíritu Santo que lo guía, que le muestra, que le revela esos grandes inventos a los judíos. Estos grandes inventos, aquellos que Dios quiere bendecir, es el Espíritu Santo. Y entonces ahí Elon Musk muestra cómo, o cuenta cómo recibió un sueño y cómo vio una luz que se acercaba y que era Jesucristo que le hablaba. Y que le hablaba al corazón. Eso es bien impactante. Eso es poderoso. Porque Dios quiere que este hombre también contribuya, ¿sí?, a establecer el reino de Dios en la tierra. Y lo hace
de muchas maneras para llamar la atención de este hombre. Ahora, también el Espíritu Santo tiene sentimientos y emociones. Dice aquí en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios viene a nosotros por el Espíritu Santo. La gracia de Jesucristo viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista. Se contrista. ¿Qué es contristar? Se entristece. Y en algunos casos se apaga y se va. Ahora, ¿qué es lo que entristece el Espíritu Santo? Andrés, por favor, ayúdeme a buscar ahí la cita. Puede ser 4:31 de Efesios 4:31 o el anterior. Dice, quítense de vosotros toda gritería, toda altanería, todo enojo, toda ira, todo pleito, toda contienda. Eso entristece, contrista al Espíritu Santo. Ay, no vale que es que yo soy así, es que los Pérez somos así, o es que me hicieron sacar el juicio, o me hicieron enojar, o me hicieron perturbar. Dice, no contristen al Espíritu Santo del Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Quítense. Y vamos a ver qué es lo que contrista al Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué es amargura? ¿Qué es una persona amargada? Una persona con amargura es una persona que no ha podido descansar en Dios y sigue cargando la misma maleta de la vieja naturaleza, de lo que le hicieron, de lo que vivió, y ya no ríe, ya no sonríe, y todo lo contesta con 2 piedras en la mano porque está amargada. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo. ¿Qué es el enojo? Es esa persona que castiga a los que lo rodean con el látigo de la indiferencia. ¿Qué le pasó? No, nada. Pero tiene una mala cara todo el día, toda la semana. Está enojada. E ira es aquel que explota. Dice, gritería. Mi esposa cada rato me iba diciendo, baje la voz. Baje la voz. Que no vamos a cantar. Dice, y maledicencia. El que vive maldiciendo. Y toda malicia. Y toda perversión. ¿Podemos proyectar el siguiente que dice? Entonces, mis amados, no contristemos el Espíritu Santo. Eso contrista al Espíritu Santo, eso lo apaga. ¿Qué? La gritería, el enojo, la pataleta, ¿sí? La malcriadez, ¿sí? La grosería, la maledicencia, el contestar mal. Eso contrista al Espíritu Santo. Y cuando contristamos el Espíritu Santo, en algunos casos se calla, se apaga y se va. Por eso, mis amados, recuerda, Él se siente. Y cuando te ve a dar la pataleta, como la pataleta que le dio a Florecita en el sueño, mire lo hermoso que Dios es. Le mostró antes de que pasara, que iba a pasar. Entonces, tenemos que decir, Señor, ayuda a mi temperamento. En nuestras oraciones clamar, ¿cierto? Y antes de enojarnos, orar, Señor, ayúdame en esta situación. Que no explote, sino que tenga la madurez para actuar en esta situación. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Y no hay duda que el Espíritu Santo tiene conocimientos, sentimientos y voluntad. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros y con nosotros y por nosotros.
Y sabedores de esto podemos dar un nuevo impulso a nuestra vida espiritual. Tú no estás solo. Tú no estás sola. El Espíritu Santo está en ti. En cualquier situación está en ti. Ahora, por medio de su poder sobrenatural, si lo reconocemos y le damos la bienvenida a nuestra vida y le adoramos al caminar en nuestro andar diario, entonces vamos a ser victoriosos, bendecidos y triunfantes. Ahora, la naturaleza del Espíritu Santo es tan importante como Dios para que también le rindamos adoración. Él es una persona perfecta, puesto que es también Dios. Y el gran amor de Dios es que decidió habitar en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso, antes de que te dé la pataleta, la gritería, el enojo, la ira, la amargura, la malicia, la atadura, recuerda, tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en tu vida y eso guardará tu mente, tu boca, de hacerlo entristecer, de apagarlo. Y en algunas cosas y en algunas veces el Espíritu Santo se va de la persona. Por eso, cuando nosotros tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, anhelamos su presencia. El Espíritu Santo también se entristece cuando murmuramos acerca de Dios y de su iglesia y de su pueblo y de los hombres de Dios. Mi padre, que fue un gran hombre de Dios, de oración, él cuenta un testimonio que un jueves de oración estaba terminando el servicio y alguien el que dirigió una canción y entonces la repitió otra vez y él solamente pensó para él, a esta se le rayó el disco. Y dice que con pensar solamente, él sintió que apagó el Espíritu Santo. Él sintió que el Espíritu Santo se dolió. Él sintió que el Espíritu Santo no estaba fluyendo como fluía en él, en el fuego, porque mi papá era un hombre de visiones, de hablar en lenguas. Sí, él sintió. Por eso, los que tenemos al Espíritu Santo, y cuando por algún u otro motivo lo entristecemos, nosotros lo percibimos. Por eso, el gran David, ese gran hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, dijo: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu Señor. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, hay gozo en nuestra vida. Y ese gozo es algo interior, que no es por lo que sucede afuera, sino es por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.